Ya, ahí estamos. Bueno, buenos días. Yo soy Fernando García, interno de medicina, y junto con el doctor Jaime Carrasco vamos a presentar este seminario sobre hernias, eventraciones y también vamos a hablar un poquito de evisceraciones. Entonces vamos a partir con la definición de qué es una hernia. Entonces una hernia la podríamos definir como una protrusión anormal de contenido abdominal o vísceras por alguna zona débil de la pared abdominal. Y se distinguen básicamente tres componentes, que es su contenido, que digamos corresponde a la víscera, y el anillo herniario, que es el defecto de la pared abdominal, un defecto muscular principalmente, por el cual protruye esta víscera, y el saco, que es el peritoneo que lo recubre. Hablando un poquito de epidemiología, la cirugía herniaria es bastante frecuente, es la segunda cirugía electiva en el país. Cerca del 10% de la población desarrollará una hernia a lo largo de su vida. Principalmente estas están ubicadas en la región inguinal. Un 75% se ubican en esta zona con predominio a derecha. Las hernias incisionales representan cada vez un porcentaje mayor en el último tiempo, esto debido al aumento de los procedimientos quirúrgicos. Y respecto a la diferencia de hombre y mujer, es 5 veces más frecuente en hombres que en mujeres. Voy a hacer una declaración al tiro, les voy a ir haciendo unos notitas al margen. La hernia incisional representa un porcentaje increciendo dependiendo si la cirugía es de urgencia o electiva. Cuando, por ejemplo, uno efectúa una cirugía electiva, los porcentajes de que después esa cicatriz se transforme en una hernia incisional son los que aparecen en el recuadro naranjo. Pero cuando uno efectúa una cirugía de urgencia, en la cual tienes que hacer una laparotomía, o sea, abrir la pared abdominal para entrar a la cavidad abdominal, la posibilidad de que en esa cirugía de urgencia, en donde hay mayor sangrado, a veces se relaciona con infección, por ejemplo, una peritonitis, en aquellos casos en que la situación es grave y al paciente tienen que manejarlo con drogas vasoactivas, como por ejemplo noradrenalina o adrenalina, todo eso influye en que haya una cicatrización normal y la hernia incisional en situaciones de urgencia puede alcanzar hasta un 45% en incidencia. Entonces, bastante alto, ¿ya? Y con respecto a la distribución, hombres o mujeres, depende mucho de la población en la cual se realice el estudio. Si nosotros enfocamos, por ejemplo, en el estudio que tenemos acá en el J, que afortunadamente nosotros acá tenemos un equipo de pared abdominal y de hernia, a diferencia de otros hospitales de la universidad, en los cuales se operan hernias, pero básicamente de urgencia. Nosotros acá tenemos tabla de cirugía, entonces tenemos el mayor número de cirugías de hernia efectuadas por año, a nivel nacional, de hecho. La población que tenemos nosotros de un estudio de 4.000 pacientes operados anda en aproximadamente 50-50%. Entonces, esto de que sea más frecuente en el hombre que en la mujer, en verdad no es tan así, depende de la población que se esté estudiando. Y si yo les digo, por ejemplo, saben que las mujeres se embarazan, los hombres no, por lo cual la mujer tiene un aumento de presión dentro del abdomen un poco mayor que los hombres durante la etapa productiva, por lo cual evolucionan con hernias umbilicales más frecuentemente que el hombre. Entonces, ahí de repente puede haber un poco de sesgo, ¿ya? Sepan, no es que la hernia es bastante frecuente, que como dice en esta diapositiva, 1 de cada 10 personas tiene una hernia o va a desarrollar una hernia o ya la tuvo, y la principal proporción de las hernias en hombres y mujeres corresponde a la hernia inguinal, y dentro de eso, un porcentaje importante también que hay que considerar están las hernias incisionales, que en cirugías de urgencia tienen una alta frecuencia que alcanza hasta un 45%. Sí, Fernando. Ya. Entonces, hablando un poquito de la fisiopatología, existiría un desequilibrio entre la presión intraabdominal y la resistencia a la pared. Entonces tendríamos causas de aumento de la presión intraabdominal, como los grandes esfuerzos por trabajo, deporte, tos crónica, citis. En general, causas de aumento de presión intraabdominal con el embarazo y sobrepeso y obesidad. Pero el factor como más predominante sería una disminución de la resistencia por enfermedades del colágeno principalmente. Existiría un desbalance el de colágeno tipo 1 y 3, particularmente descenso en la relación entre el tipo 1 y tipo 3. Habría un aumento de colágeno tipo 3 y disminución de colágeno tipo 1, que sería este colágeno fuerte de resistencia, que predomina en lo que es fascia y piel. Perdón, sí, termina, un remate. También complementar el importante rol que tiene el tabaquismo, principalmente por alteraciones enzimáticas de metalinoproteinasas,
que son enzimas que también sintetizan y forman parte de la red de colágeno. Para que se les haga más simple entender, el colágeno tipo 1 es como la estructura metálica de un edificio. El colágeno tipo 3 es el colágeno inmaduro, es como el yeso de relleno de este edificio. Entonces, lo normal, en condiciones normales, la estructura metálica de tu edificio corresponde a un 90% de la estructura y solamente el 10% corresponde a yeso de relleno. Si viene un temblor, a tu edificio no le va a pasar nada. Al contrario, si resulta que en tu edificio disminuyó desde un 90 a un 70% la estructura metálica, con lo cual aumenta un 30% el yeso de relleno, el colágeno tipo 3, si viene un temblor, tu edificio se puede fracturar. Eso es lo que pasa en las zonas en las cuales se produce este desbalance de colágeno, en pacientes que tienen esta predisposición que se ha visto que es principalmente hereditaria, en los cuales hay una disminución del tipo 1 y un aumento correlacionable del tipo 3. Y al producirse esta alteración de 9 a 1, es que se puede producir, por disminución de la capacidad de contención, se pueden producir las hernias. Lo mismo ocurre con la cicatriz. Las cicatrices en la parte de las fascias o aponeurosis está relacionado con el balance de colágeno tipo 1 y tipo 3. Por lo cual, un paciente que tiene hernia tiene también riesgo de llegar a desarrollar hernia incisional si es que se opera, porque tiene alterada la fase de cicatrización que es en base a colágeno tipo 1, tipo 3. ¿Ok? Sigue, Fernando. Vamos. Bueno, la clasificación se puede clasificar de distintas formas según su origen, por ejemplo, en congénita o adquirida, según su clínica en primaria, si es recidivada, si ya una hernia que vuelva a salir, reductible si es posible devolverla a la cavidad abdominal, irreductible cuando esto no es posible, y en complicaciones agudas si está atascada o estrangulada. Pero digamos, la más importante de todas para nosotros es la clasificación anatómica, que esa es la que, digamos, no va a variar y es la que tenemos que aprender. Y es la que vamos a ver a continuación. Esto en relación a que hay múltiples clasificaciones, por ejemplo, están las clasificaciones de la Sociedad Europea de Hernia, en que habla de M1, M2, M3, M4, M5, pero a mí no me interesa que sepan eso porque, como lo explicaba en la clase que está en YouTube, las clasificaciones de este tipo son modas. Entonces, antes estaba NIHUS, después pasamos a la clasificación americana, actualmente estamos en la clasificación europea, y próximamente seguramente vamos a tener una clasificación china. Uno no sabe dónde vamos a movernos, ¿ya? Entonces, lo que nunca cambia es que, por ejemplo, una hernia umbilical va a ser siempre una hernia umbilical. Por eso es importante que ustedes la relacionen con lo que es la descripción anatómica, ¿ok? Eso es súper importante porque al final las clasificaciones sirven para que uno se pueda comunicar con el receptor de la información y se puedan entender. Entonces, si tú envías una interconsulta cuando seas médico y digas, estoy derivando a un paciente con una hernia umbilical atascada, te va a entender. Si tú le escribes, estoy derivando a un paciente con una hernia M3 atascada, si el otro colega no está al día, no te va a entender. Lo importante es que se sepan la parte de descripción anatómica. Eso es lo más importante siempre en cirugía. ¿Ok? Bueno, y lo que está ahí que dice según clínica, eso es como el apellido de la hernia. ¿Ya? Una hernia umbilical, por ejemplo, primaria, o una hernia umbilical incisional, ¿ok? Una hernia umbilical recidivada, que ya la habían operado antes. Eso igual es importante que lo puedan manejar. Sigamos. Ya, partiendo entonces por la hernia inguinal, entonces son aquellas en que el contenido de la protrusión es a través del conducto inguinal, corresponde al 75% del total de la hernia de la pared abdominal y son más frecuentes a derecha. Pueden ser indirecta o directa en relación 3:1, y cuando se superpone una hernia directa con una indirecta, se habla de hernia en pantalón. Aquí les puse este esquema de Netter para recordar aproximadamente cómo era la anatomía del canal inguinal, que básicamente está compuesta por anterior por el ligamento inguinal, que es una prolongación de la aponeurosis del músculo oblicuo externo, que se divide para formar en su inserción en el pubis, para formar, digamos, el orificio superficial, el anillo inguinal superficial, perdón. El techo está formado por los músculos transverso y el oblicuo interno. En su parte posterior está la fascia transversalis, que constituye, digamos, la parte posterior y genera aquí una zona de debilidad anatómica, porque si podemos prolongar, digamos, los vasos epigástricos inferiores hacia el superior, junto con el borde lateral de la vaina de los rectos, formamos el triángulo de Hesselbach, que se ve aquí,
y que esta zona está constituida exclusivamente por fascia transversalis y constituye un punto anatómico débil por el cual se pueden producir las hernias inguinales directas que vamos a ver a continuación. También destacar el ligamento lacunar, que es una prolongación del ligamento inguinal formado también por la aponeurosis del músculo oblicuo externo, que constituye en la pared medial del anillo femoral, que también vamos a discutirlo en las hernias femorales, para que lo tengan en cuenta. Entonces, la hernia inguinal indirecta corresponde a aquellas en que el contenido protruye por el agujero inguinal profundo y sale hacia superficial, que puede ir hacia el escroto o labio vaginal mayor. Generalmente congénita y ocurre como resultado de un proceso peritoneo vaginal persistente. Entonces, como ya vimos la anatomía de la imagen previa, resulta un poquito más sencillo entender, digamos, el esquema que aquí está dibujado, que pueden ver cómo el contenido herniario pasa a través del canal inguinal. En este caso son vísceras abdominales, las intestinales en sus respectivos sacos de peritoneo. Ahí como mnemotecnia pueden pensar que la hernia directa atraviesa directamente la pared a través del triángulo. La hernia indirecta va a ir a dar una vuelta arriba al orificio inguinal profundo y de ahí avanza por el canal inguinal. Por eso es que es indirecta, porque tiene que subir y atravesar por dentro del canal inguinal para hacerse superficial. Sin embargo, la hernia directa atraviesa directamente la pared, no da ninguna vuelta, ¿ya? Ahí no se les va a olvidar, ¿ok? La pared que está correspondiendo al triángulo de Hesselbach. Claro, como decía el doctor, entonces la hernia directa pasa a través directamente de este punto débil de la fascia transversal, que es el triángulo de Hasselbalch. Como ustedes pueden ver aquí. Aquí se puede ver los vasos epigástricos inferiores, cómo se delimitan aquí el triángulo, y la acinetina está protruyendo. Generalmente el defecto es adquirido y tienden a ser bilaterales y ocurren en individuos de mayor edad. Bueno, respecto a la hernia femoral oclural, que es digamos, la última de esta zona inguinal, esta protruye a través del canal femoral, bajo el ligamento inguinal y mediana a los vasos femorales. Generalmente representa el 5% de la hernia de la zona inguinal, es 10 veces más común en mujeres, pero ojo, no hay que confundir de que esta es la más común en mujeres, sino que si hablamos exclusivamente de las hernias femorales, esta tiende a ser más común en mujeres, pero de todas formas la hernia inguinal sigue siendo la más frecuente en la población. Que quede bien claro eso, no se vayan a confundir de que la hernia femoral es la más común en mujeres. Sigue siendo la inguinal, pero si hablamos exclusivamente de lo que es hernia femoral, esta va a ser más frecuente en mujeres. Hasta un 40% son detectadas al momento de presentar complicaciones anatómicas, y esto es porque su disposición anatómica, el anillo femoral, es muy poco distendible. Entonces, en este esquemita vemos las tres regiones por las cuales se pueden producir las hernias. Vemos el anillo superficial, el anillo inguinal profundo, por el cual se producen las hernias indirectas. Está aquí el triángulo de Hasselbalch, la letra B, por el cual se pueden producir las hernias directas, ya que bajito, como ustedes pueden ver, medial a los vasos femorales y bajo el ligamento inguinal, está el anillo femoral, por el cual pueden producirse las hernias femorales. Bueno, y como comentaba el doc, que también ahí está la clasificación de AEJOS, aquí la agregué, que es una clasificación, digamos, exclusiva para las hernias de la región inguinal. Pero lo más importante, la puse para tenerla en cuenta, pero lo más importante era como la región anatómica, que eso a fin de cuentas nunca iba a variar. Ojo que NICUS está pasado de moda, por si acaso. Sí, bueno, estaba escrito como en el libro, por eso lo agregué, pero... No, ahora se usa la clasificación europea en donde habla de hernias inguinales, mediales o laterales. Pero tampoco se lo aprendan nomás las directas, indirectas, las femorales. ¿Ya? Y las en pantalón se dice porque si sale una hernia inguinal indirecta y una directa, como que rodean a los vasos epigástricos. Entonces ahí le hacen una especie de pantalón. ¿Ya? Por eso se llaman en pantalón, cuando son mixtas. Ahora, hay algo que tienen que considerar. Ustedes son internos de medicina, los internos de medicina se tienen que saber el canal inguinal, lo siento, sorry. Yo sé que es difícil de entender. De hecho, los becados cuando están operando empiezan a entender el canal inguinal. Cuando uno estudia medicina se lo aprende y después se te olvida. Y la verdad es que cuando lo empiezas a hacer como parte tuyo, es cuando ya estás operando, ahí estás viendo y estás entendiendo, esto se refería al techo, esto era el piso. Ahora, si ustedes quieren, pueden venir a operar con nosotros, yo feliz que vengan, como para que si lo quieren ir entendiendo más en vivo, no hay ningún problema, y los metemos escondiditos, ¿ya? Pero
pero sí se los tienen que aprender, hagan el esfuerzo, ¿ya? Doctor. ¿Sí? No, sí, siga, termine, le pregunto de inmediato. Entonces, tienen que considerar que el canal inguinal va a ir dentro de alguna de las preguntas de las sedes. No, es una cuestión súper tradicional, ¿ya? Aunque no estoy de acuerdo en que se les pregunte porque me gustan más las cosas prácticas, que a ustedes les sirva para lo que van a ejercer después, porque no todos van a ser cirujanos. De hecho, probablemente muy poquitos vayan a ser cirujanos. Entonces, me interesaría más que recuerden algunas cosas que son de importancia, como cuándo derivar, cuándo sospechar que esto puede estar complicado, saber también la epidemiología, las cosas técnicas específicas que uno se las aprende para la prueba y que sabes que después a los 3 meses se te olvidó, no tiene mayor sentido, pero esto sí se lo tienen que saber porque se los van a preguntar en cualquiera de las sedes o en los exámenes también, ¿ya? Tienen que saberse la anatomía del canal inguinal. Sí. Doctor, tengo dos preguntas. Una que, bueno, la hernia en pantalón es una evolución natural de alguna de las dos hernias, directa e indirecta. Lo que pasa es que si tienes un paciente que tiene mucha presión intraabdominal, esto es un punto aparte, la presión intraabdominal en un paciente normal, por ejemplo en ustedes, estando sentados alcanzan los 8 milímetros de mercurio, entre 6 y 8. Cuando están acostados durmiendo en el máximo relajo, cuando están en el REM 4, la presión intraabdominal es de 4 milímetros de mercurio, aproximadamente. Los que estamos más gorditos por la cuarentena, la presión intraabdominal aumenta un poco. Pero cuando uno tiene que ir al baño por alguna situación en especial y tiene que hacer mucha fuerza y llegas a ver estrellitas por la fuerza que hace, esa presión sube hasta 100 o 120 milímetros de mercurio. Con eso aumenta mucho la presión de golpe. Nunca la presión intraabdominal es negativa, por eso es que las hernias nunca van a retroceder, siempre van a ir creciendo, ¿ya? Y siempre va a ser, incluso cuando los operamos a abdomen abierto, la presión es positiva porque tiene contenido dentro de la cavidad abdominal, entonces siempre va a ser positiva. Y hay algunos pacientes que tienen hiperpresión intraabdominal, como por ejemplo los obesos, pacientes con neuropatía obstructiva, pacientes que cursan con embarazos repetidos también tienen hiperpresión intraabdominal. O sea, el embarazo es una situación en la cual aumenta mucho la presión dentro del abdomen. Y en esa condición hace que finalmente se te desestructure una parte anatómica que tiene una predisposición genética por alteración del colágeno. Y en verdad, la hernia en pantalón traduce que hay tanta presión dentro del abdomen que una hernia migró, o un lipoma herniario migró y empezó a generar una hernia por el canal inguinal, y por otro lado, la misma presión intraabdominal empieza a empujar el triángulo de Hesselbach. Y por eso finalmente se produce la hernia en pantalón. En pacientes que están predispuestos genéticamente, con una alteración del colágeno, ese es el pilar fundamental. Alteración del colágeno y que por otro lado hay una hiperpresión intraabdominal. ¿Eso tiene necrosis de la pared abdominal anterior? No, no se produce necrosis, se produce una disrupción de la pared. Las fibras comienzan a separarse. Y como la presión no deja nunca de ejercer y siempre va ejerciendo el pic, la va separando más. Por eso es que la hernia va creciendo. Siempre las hernias parten muy chiquititas, milímetros. ¿Ya? 1 milímetro, 2 milímetros. De hecho, de repente llegan pacientes con una ecografía, tú los examinas y no palpas nada y la ecografía dice hernia con anillo de 1 milímetro. Puede ser hasta anatómico. Pero con el paso del tiempo y la constante presión intraabdominal, eso se puede ir dilatando, ¿ya? La necrosis de la pared se produce más que nada en situaciones especiales en las cuales puede haber alguna alteración vascular, como trombosis, pero son muy, muy raras, o en las cuales puede haber un proceso infeccioso que genere lo que llamamos fasciitis necrotizante, que es una situación bastante crítica, ¿ya? Pero la hernia en sí misma lo que va generando por la presión es que las fibras se vayan abriendo. No es que asfixie los vasos epigástricos, por así decirlo. No, los vasitos epigástricos vienen directamente de las ilíacas externas. Las ilíacas externas vienen de la aorta. Son vasos que tienen bastante presión, por eso es que cuando uno los lesiona sangran harto. En general se defienden bien y es difícil que se puedan trombosar, que vendría siendo la complicación de unos vasos con contrapresión, con una presión externa, digamos. Yo pienso que probablemente si tu pregunta va un poquito enfocada quizás en la situación como ocurre en las hernias gigantes, que como aumenta la presión dentro del abdomen y el saco herniario comienza a crecer tanto,
esa presión constante va a ir trombosando los vasos perforantes del flanco y de la parte central del abdomen en relación a las venitas que van hacia la grasita y del celular subcutáneo y la piel. Y en ese caso sí se generan trombosis, pero porque son vasos que tienen menos presión, ¿ya? Pero Ya. los epigástricos no sufren, en general los epigástricos resisten bastante bien para la hernia en pantalón. Gracias, doctor. Gracias, Fernando. Entonces continuamos con las hernias ya más ventrales. La hernia umbilical, que generalmente la llaman pediatría, ¿no es cierto? En población pediátrica es frecuente encontrarla hasta los 4 años si no requiere operación. Y en la forma adulta es gran parte adquirida debido a aumento de la presión abdominal. Por ejemplo, el embarazo, como mencionaba el doctor, la citis y la obesidad. Constituye el 10% de las hernias de pared abdominal y es 5 veces más frecuente en mujeres. También tenemos la hernia de la línea alba, por ejemplo, una hernia epigástrica, que es una protrusión entre fibras aponeuróticas de la línea alba, que se encuentra entre el ombligo y el proceso sifoides. Rara vez como contenido abdominal, generalmente corresponde a grasa abdominal, dependiendo del tamaño del anillo. Corresponde a 3 a 5% de las hernias, y esta es 2 a 3 veces más común en hombres. La hernia de Spiegel es muy poco frecuente, entre menor a 2%, 1% se describe en la literatura. Es una protrusión del peritoneo en el punto donde se intersecta la línea semilunar con el arco de Douglas. Recordar también nuevamente lo que es anatomía, que sobre la línea arqueada, la fibra aponeurótica de los músculos se dividen en anterior, van por anterior y posterior, pero a nivel infraumbilical, ¿no es cierto?, bajo esta línea arqueada, todas las bandas se disponen por anterior, dejando la zona posterior de la vaina de los rectos sin aponeurosis y solamente, digamos, contacto directo con la fase transversal, constituyendo un punto de debilidad por el cual pueden protruir. Estas generalmente son de difícil hallazgo o al examen físico, difícil de palpar, por lo cual generalmente se confirma el diagnóstico con una ecografía o un TAC de abdomen. Ahora, menos frecuentes son las hernias de la pared posterior. Generalmente tenemos la hernia de Petit, que se protruyen por el triángulo de Petit o triángulo lumbar inferior también llamado. Generalmente son más frecuentes en el lado izquierdo y más frecuentes en hombres. Y también está la hernia de Greenfeld, que protruye por el triángulo lumbar superior. Ahora, conversando un poquito sobre las eventraciones, o también llamadas hernias incisionales, estas son protrusiones que se generan a través de una cicatriz quirúrgica o de un trauma abdominal. Generalmente es 3 a 13% de las parotomías, pero esto varía dependiendo, como dijo el doctor, si la indicación era electiva o de urgencia. Son de desarrollo tardío, generalmente es como un postoperatorio tardío hasta 3 años después de la cirugía, y tiene factores de riesgo asociados, como la infección de la herida operatoria, enfermedades que cursan aumento de presión intraabdominal, depende del tipo de incisión y la técnica de sutura, y factores ya más tardíos como la edad avanzada, diabetes, inmunosupresión o alguna enfermedad del tejido conectivo. Ahora, respecto a las evisceraciones, esta corresponde a una protrusión de peritoneo visceral a través de una herida quirúrgica traumática. La diferencia entre una eventración y una evisceración es que la evisceración no posee peritoneo parietal, es decir, las asas intestinales tienen que estar en contacto directo con la piel, si es que están cubiertas o expuestas. Por eso, si uno sospecha de una evisceración en un paciente, uno no debería retirar los puntos, porque para retirar los puntos, la presión intraabdominal va a deliberar, digamos, las vísceras hacia el exterior. Ocurren de un 0.5 a un 3% de las laparotomías y es de una resolución quirúrgica urgente, ya que su letalidad se incrementa a un 34 a 44%. Existen factores... Tengo una duda. ¿Las evisceraciones pueden, o sea, es necesario que haya una cirugía antes o pueden ocurrir también de forma primaria? No, la evisceración es raro que sea de forma primaria, de hecho es raro que sea traumática, aunque a veces ocurre y son situaciones catastróficas que tienen una alta mortalidad. Normalmente se relacionan con cirugía, igual son poco frecuentes, como pueden ver ahí,
un 0,5, un 3% de la laparotomía, y se ven en situaciones bien especiales. Por ejemplo, caso clínico, paciente de 89 años, desnutrida, con albúmina de 1,2, que llega con una hernia femoral estrangulada, con un proceso séptico intraabdominal, que requiere drogas vasoactivas para mantener una buena perfusión de los órganos nobles. En drogas vasoactivas hablamos, ya les dije, como adrenalina, o noradrenalina, o norepinefrina. Y acuérdense que estas drogas vasoactivas priorizan los órganos nobles como el riñón, el cerebro, el corazón, y le llega menos irrigación a los músculos. Entonces, con una albúmina muy baja, y esta bolita después va a ser un hilio postoperatorio, entonces aumenta la presión dentro del abdomen, y en un ambiente que estuvo con componente séptico e intraabdominal, tiene un alto riesgo de que se pueda viscerar. Entonces ahí la técnica quirúrgica es súper importante, hacerla muy digamos, al protocolo, de buena forma, con buenos insumos, con el tiempo adecuado, para que quede muy bien cerradita la laparotomía, y aún así, haciéndolo muy bien, tiene alto riesgo de que se pueda viscerar, ¿ya? El problema es que, a pesar de ser un porcentaje bajo en cuanto al número de laparotomías que se hacen, se relacionan con evisceración, las que se visceran tienen un alto riesgo de letalidad, ¿ya? Porque traducen un segundo hit inflamatorio en pacientes que, como ya les presenté en este caso clínico, son bastante lábiles. Entonces tienes que volver a enfrentarlos con una cirugía en que otra vez se transforma en una cirugía de urgencia, vuelve a elevar todos los parámetros inflamatorios, vuelves a estresar el riñón y todos los sistemas. En relación a eso, los pacientes se complican posteriormente, aumenta el proceso séptico y pueden caer en una letalidad dentro de su rango de probabilidades, ¿ya? Entonces, considerar que para toda la cirugía de laparotomía, e incluso aquellas que son laparoscópicas, que la incisión es más pequeñita, también puede llegar a cruzar con una evisceración pequeñita o con una hernia incisional a posterior. Fernando, ¿hablas algo con respecto al tiempo de diferencia entre lo que es una evisceración y una hernia incisional? O sea, no escribí, pero sí lo iba a mencionar, de que la evisceración generalmente ocurre en el postoperatorio temprano, 7 días aproximadamente, a diferencia de las evisceraciones que pueden ocurrir hasta 3 años después de la cirugía. A diferencia de las eventraciones, eso quiso decir. Eventraciones, perdón, sí. Y hay una división que es bastante dogmática, en la cual tú dices es evisceración o es eventración. Eventración es igual a hernia incisional, ¿ya? La evisceración la definimos cuando todavía no hay peritoneo cerrado. La eventración o hernia incisional, hay peritoneo que se transforma en el saco, ¿ya? Entonces hay peritoneo cerrado y encima está la piel. Eso es una hernia incisional. Y esa decimos que se produce después del mes de la cirugía. Entonces, si alguien evoluciona con una evisceración, es hasta los 30 días, aun cuando esté cerrada la piel, porque eso se llama evisceración cubierta, ¿ya? Entonces, de una forma dogmática, para clasificar, decimos, este paciente separó los músculos, se abrieron y salieron las vísceras y quedaron en contacto con la piel, por debajo de la piel. Si estás en el día 29, se cataloga como una evisceración cubierta. Si estás en el día 30, se cataloga como una hernia incisional, ¿ya? Por lo que les digo, se supone que casi todos los pacientes del día 30 ya tienen formado otra vez peritoneo que está cubriendo estas vísceras. ¿Ok? Doctor. Algo súper clínico, que probablemente también se nos pueden preguntar, cómo uno se da cuenta que el paciente está viscerado cuando te enfrentas al paciente acostado en la cama de postoperatorio. Normalmente la enfermera te llama y te dice, doctor, mire, está saliendo este líquido por la herida. Y es como bien clásico, te dicen que es como un lavado de sangre, ¿ya? Eso quiere decir que es un líquido medio entre citrino y sangre, y que mancha los apósitos. Y tú te acercas y la piel tiene una pequeña separación, una dehiscencia de la herida, y debajo de eso ves unas tripitas que se están moviendo, ¿ya? Entonces eso es una evisceración. En casos más severos, la piel se separa completamente y emerge las tripitas desde adentro, ¿ya? Pero siempre cuando les pongan en algún caso clínico, como lavado de sangre, tienen que sospechar que es una evisceración. Además se correlaciona con otros patrones clínicos, como que comienza a dar taquicardia, polipnea,
el paciente se ve un poco más comprometido. Se relaciona con un proceso agudo, una reagudización del cuadro clínico del paciente. ¿Ya? Es un criterio meramente temporal, entonces. ¿Perdón? Es un criterio estrictamente, digamos, temporal Sí, la dirección. para hacer el corte, sí. Obviamente, si tienes una evisceración antes de la semana, incluso antes de los 14 días, es bastante más evidente. Lo que pasa es que habían algunos pacientes que se demoran más en generar peritoneo, y para poder asegurarte de que los que están ocurriendo en este punto temporal son eventraciones o hernias incisionales, se determinan en 30 días. Doctor. Pero claro, en la fase aguda, en el postoperatorio inmediato, ahí está claro que no se ha generado peritoneo todavía de nuevo para cubrir la herida por dentro, entonces esos son pacientes que tienen evisceración. Claro. ¿La visceración entonces se considera como hernia, como que tiene un anillo, un saco y un contenido? No, la visceración no tiene saco porque la visceración no tiene peritoneo. No se ha formado el peritoneo todavía. Anillo tampoco, porque en general, como es tan agudo, los músculos se abren, ¿no? Se separa la rafia que hiciste durante la cirugía. O sea, la sutura se abrió, o se reventó la sutura, se reventó el músculo, finalmente se separaron los músculos y por ahí están brotando las tripitas. ¿Ya? Entonces no es una hernia la visceración. No. Para que haya hernia tienes que tener 3 cosas. Tienes que tener un anillo, tienes que tener un saco, que normalmente es peritoneo, y tienes que tener un contenido. En la visceración te falta el saco, ¿ya? Y el anillo tampoco, como te digo, está formado porque es una situación aguda. El anillo es más crónico y se va dilatando con el paso del tiempo. Y de hecho se llama anillo porque cuando uno lo examina, metes el dedito dentro de este orificio y sientes como un anillo, ¿ya? Como que metes el dedito dentro de un tubo, sientes los bordes, ¿ya? Cuando hay una visceración, los músculos se separan, se abren, ¿no? Y en la eventración, o sea, ¿se calificaría como hernia, a diferencia? Sí, ahí sí, porque en la eventración vas a tener el peritoneo, el saco. En la eventración ya ha pasado un proceso de más de 30 días, entonces los músculos, si es que se separan, van a ser un poco más rígidos, fibróticos, cicatriciales en los bordes, y lo vas a sentir como un anillo. ¿Ya? Doctor, una pregunta. Cuando se refiere a una técnica de sutura adecuada, ¿se refiere a un tipo de punto específico que hay que usar o alguno que no haya que usar? Sí, bueno, eso es un poco más específico, ¿vale? Les puede servir como cultura general, pero es poco preguntable para ustedes. Hay suturas que se absorben muy rápido, como por ejemplo el Vicryl, que es un material que tiene una reabsorción rápida, que pierde fuerza tensil, o sea, su resistencia dentro de los primeros 14 días. Hay suturas que son eternas, que no se reabsorben, como el polipropileno o prolen, que es derivado de nylon, ¿ya? Y esa no pierde fuerza tensil hasta después de muchos años. Una cicatriz de una laparotomía alcanza una maduración, con lo cual puede resistir la tensión normal de los músculos después de los 45 días. Entonces, si es que tú haces un cierre de esta herida quirúrgica en la aponeurosis con el Vicryl, que se va a absorber parcialmente al día 14, existe el riesgo de que esto se pueda abrir. Y lo otro también tiene que ver la técnica quirúrgica, por ejemplo, en un paciente como el caso que les conté de esta bolita. Si tú haces puntos muy separados, es lo mismo que si tuvieras un cuaderno con espiral. Si tienes un cuaderno pesado con 4 hoyitos de espiral y lo cuelgas de la hoja, se te va a caer, se va a romper la hoja. Pasa lo mismo con la pared abdominal. En cambio, si tienes un cuaderno del mismo peso, pero que en vez de 4 hoyitos de espiral tiene 40 hoyitos de espiral, si lo levantas de la hoja se sostiene, no se rompe. ¿Ok? Y eso es porque el peso o la tensión se distribuye entre más hoyitos. Por eso es que cuando uno opera a estos pacientes que son más delicados, le haces muchos puntitos para que se distribuya la tensión y no te rompa el tejido o se corte el hilo. ¿Ya? Eso es como una de las partes de las técnicas. El material a elegir, la técnica quirúrgica que vas a utilizar. ¿Ya? Ok, gracias. Vamos, Catarina, aguante. Ya. ¿Alguna pregunta, no? ¿Seguimos? ¿Yo? Ya. Voy atrás. Vamos.
Vamos, ya. Ahora vamos a hablar un poquito del diagnóstico. Entonces, recordar que esto es esencialmente clínico. Generalmente los pacientes llegan, pueden ser asintomáticos hasta un tercio de los pacientes, y los que presentan sintomatología puede ser un dolor leve a moderado, difuso, sensación de disconfort o como de sensación de peso, una pesadez. Y respecto a los signos, pueden aparecer o intensificarse con maniobras que aumenten la presión abdominal como Valsalva, y al ponerse de pie. En cuanto a la amnesia, la idea es consignar el tiempo de aparición del aumento de volumen, indagar en la posible causa. Muchas veces esto corresponde a un hallazgo incidental en el propio examen físico por el doctor, o que el paciente ya se lo haya notado que tenía esta pelotita, ¿no es cierto?, esta masa desde hace un tiempo. Y también indagar en la posible causa de acuerdo a los factores de riesgo que mencionamos. Respecto al examen físico, hacerlo tanto en decúbito dorsal como en la posición de pie, donde los signos deberían aumentar por este aumento de presión intraabdominal. Recuerden que no es necesario como examinar el canal inguinal porque produce dolor, y esto no va a hacer la diferencia, ya que tanto la hernia inguinal directa como la indirecta son de resorte quirúrgico. Entonces no vale la pena ser tan minucioso en ese sentido. ¿Cómo examinan el canal inguinal? Se localizaba, digamos, anatómicamente y se introducía el dedo por el anillo superficial externo. Duele, entonces no lo hagan. O sea, claro, pues duele. Sí, porque por el Por canal eso inguinal no... viene bajando un nerviosito que es la rama genital del génito femoral. Entonces se introducen el dedito en el canal inguinal, van a generar dolor al paciente. No es necesario hacerlo. Basta que pongan la mano, con guantes si quieren, sobre la zona inguinal del paciente, acostado, y le piden que haga fuerza, Valsalva. Que tosa, pero bueno, en este tiempo no es bueno pedirle que tosa, pero que haga fuerza. Y ahí van a sentir un golpeteo bajo la mano, o de frentón van a sentir que migra la hernia cuando hace fuerza o Valsalva, ¿ya? Y lo otro es ponerlo de pie. El paciente al ponerse de pie aumenta la presión, como les comenté, y ahí van a ver que se produce un bulto abajo. Y si lo palpan de pie, el paciente al hacer fuerza va a proyectar más el contenido herniario, ¿ya? Doctor, disculpe que sea periférica la pregunta, pero eso es como reciente, digamos, como forma de examinar, que ya no se pone como el dedo en el anillo. Lo que pasa es que ese es el examen del canal inguinal, que se hacía antiguamente. Ahora es mucho más fácil pedir una ecografía, y lo que se está propendiendo a hacer cada vez más es a no invadir el paciente, no agredirlo. Sí. Antes uno, y de hecho cuando uno preparaba el ATLS, que es como un curso de reanimación, te decía sondas y dedos por todos los orificios. Actualmente uno es un poco más pudoroso, tiene más respeto al paciente, y trata de no hacerlo sentir mal, ¿ya? Es una cuestión lógica, o sea, si tú quieres que te examinen, no quieres que te produzcan dolor. Claro. Entonces, actualmente lo que estamos haciendo es algo más topográfico, o sea, y es súper fácil de palpar, ¿eh? No tienes por qué determinar si la hernia es indirecta o directa, basta con que sepas que tiene una hernia inguinal. Profe, una duda ahí, cuando uno está en un servicio de urgencia y consulta a un paciente con una hernia con dolor, para ver si está atascada o no, ¿tengo que igual examinar el canal inguinal o no es necesario ver si ahora si es que revierte? Mira, yo te recomendaría que no traten de examinar el canal inguinal, ¿ya? Si la hernia está atascada, está bastante sensible y la vas a poder palpar simplemente con el paciente acostado y poniendo las manitos sobre la zona inguinal. Se va a sentir, y se siente un proceso indurado. ¿Cuál es la diferencia en un aumento de volumen de una hernia inguinal o femoral atascada versus, por ejemplo, una adenopatía tumoral? ¿Cómo podríamos diferenciarlo? Básicamente que el paciente te va a decir que eso le pasó ayer y ahora le duele, o hace unas horas y ahora le duele. Una adenopatía tumoral, por ejemplo, de un melanoma de la extremidad inferior, que va a ir y va a disparar como primer ganglio sintomático, y a veces son así. Por ejemplo, el melanoma acral aparece ¿dónde? Bajo la planta del pie, entre medio interdigital o bajo el lecho inguinal. Entonces el paciente no se lo ve. De hecho, yo no sé si tengo uno o no, porque no me he mirado la planta hace mucho tiempo. Entonces, la primera manifestación que vas a sentir es un aumento de volumen inguinal duro, ¿ya? Que es el ganglio centinela.
Entonces, ¿cómo puedes diferenciar en una hernia atascada versus una enopatía tumoral? Depende de la historia del paciente. Por eso es que es súper importante hacer una acuciosa historia, y a veces se trata de una abuelita que tiene 92 años y viene con este aumento de volumen, entra también en participación preguntarle a la familia, ¿ok? Y finalmente, si te queda la duda diagnóstica, te apoyas en lo que va a haber después de esta intervención nuestro panelista, ¿ya? Básicamente porque efectivamente el examen físico y la anamnesis son el principal motor para un diagnóstico. Y en algo tan simple como una hernia viene siendo eso. Yo insisto en el concepto, no traten de examinar el canal inguinal porque duele. Pregúntenle a algún amigo si alguna vez se lo han examinado y le va a decir que sí. Traten de hacer un examen físico superficial, con eso basta. Valsalva, paciente de pie, si quieren lo pueden poner de lado, como cuando les hacen los ecografistas la ecografía, que lo van examinando, ¿ya? O si tuvo un chancro también. No sé. Ya, vamos, siguiente. Respecto al laboratorio, este no posee un valor diagnóstico de hernia asintomática. Más que nada cumple un rol fundamental cuando tenemos signos de complicación para evaluar el compromiso general del paciente, observar compromiso vascular, como leucocitosis, aumento de lactato, acidosis metabólica. Más que nada ahí cumplen un rol fundamental. Pero no está muy alterado, digamos, cuando el paciente consulta asintomático. Y respecto al rol de las imágenes, como comentaba, la ecografía de partes blandas es como de primera elección cuando el paciente es asintomático, cuando queremos determinar, digamos, la hernia. El objetivo es identificar la propia hernia y es útil en niños, en mujeres embarazadas y en hernias difíciles de palpar. Sabemos que las ventajas de una ecografía, ¿no es cierto?, es que es de fácil acceso, no irradia, es rápida, y tiene sus desventajas también como que sea operador dependiente y depende de la contextura del paciente. Pero es un buen examen más utilizado, digamos, en lo que es contexto ambulatorio. Y también tenemos TAC y resonancia, que son útiles para lo que es el diagnóstico radiológico, como ustedes pueden ver aquí, ¿no es cierto?, a la derecha. Pero en el contexto ambulatorio basta con la ecografía. En este caso permite identificar hernias poco frecuentes y de difícil palpación, como la de Spiegel, y demuestra signos precoces de compromiso vascular, obstrucción intestinal y perforación. Más que nada, para eso sería de utilidad un escáner. Bueno, y como hablábamos, ¿no es cierto?, el diagnóstico diferencial, considerar adenopatías, tanto causa infecciosa o tumoral, por ejemplo, linfoma, melanoma, un melanoma acral, como decía el doctor, hidradenitis inguinal, abscesos locales, quistes, pueden ser aneurisma y pseudoaneurisma de la aorta, de la arteria femoral, o torsión testicular también. Bueno, respecto a las complicaciones que tenemos de las hernias, podemos clasificarlas en dos grupos, en unas complicaciones agudas y en complicaciones crónicas. Respecto a las complicaciones agudas, tenemos un atascamiento que corresponde que la hernia reductible, que era reductible que antes, ¿no es cierto?, volvía a la cavidad abdominal, se hace irreductible de forma aguda. Es decir, no permite, digamos, su retorno a la cavidad abdominal. Y cuando pasan 6 horas aproximadamente de este atascamiento, se habla de estrangulación. Y aquí la estrangulación es cuando ya hay isquemia del contenido abdominal, y esto puede producir necrosis, una translocación bacteriana, peritonitis y finalmente la muerte. Y esto es indicación, digamos, de cirugía urgente. Respecto a las complicaciones ya más crónicas, tenemos la irreductibilidad, que es cuando una hernia de manera crónica, de manera lenta y progresiva por el tiempo, y por adherencia, digamos, a las paredes, se hace irreductible, es decir, no vuelve a la cavidad abdominal. Esta puede producir una leve sensibilidad y cambios vasculares leves, que no son de gravedad, y que se pueden manifestar por un cambio de coloración de la piel. Y como vamos a ver, la pérdida de derecho a domicilio más adelante, sobre todo en las hernias gigantes, es cuando existe una reducción del continente, es decir, la cavidad abdominal redujo su espacio, por así decirlo, y es imposible el retorno de la hernia, digamos, a la cavidad abdominal. Lo vamos a ver más adelante en imágenes. Sí, la hernia con irreductibilidad crónica se llama encarcelada, si es que alguna vez lo escuchan por ahí. Cuando alguien dice la hernia está encarcelada o encarcelada, habla de esta irreductibilidad crónica, ¿ya? Que no es una cosa aguda, no tiene una connotación de urgencia, salvo en aquellos casos que estando encarcelada, dentro de la misma hernia se complique algo más, porque a veces las hernias son grandes y adentro tienen tabicaciones, es como pequeñas habitaciones.
y adentro de la misma hernia grandota pueden pasar tripitas de un lado a otro y se atascan, ¿ya? Pero eso es más complejo, lo que tienen que pensar es en lo simple, como en el dibujo que les mostró ahí nuestro panelista, Fernando, en donde la que está rosadita está atascada, pero después de 6 horas se pone negrita y ahí ya es otro escenario, ¿ya? Es un escenario totalmente catastrófico. Ahí el paciente cae a la UCI, no es una cosa tan simple, ¿ya? Entonces, por eso es que siempre tratamos de indicar cirugía de la hernia antes que se complique, antes que crezca, o antes que se atasque, o peor aún se estrangule, ¿ya? Sigamos, Fernando. Doctor, me quedó la duda entre la atascada y la irreductible. ¿Es solo que una es aguda y otra es crónica? Porque sería como lo mismo, como lo que pasa, pero... Sí, claro. Lo que pasa es que a medida que la hernia va saliendo, entra y sale, entra y sale, entra y sale, cuando va haciendo valsalva el paciente, va produciendo finalmente también una especie de exudado, y ese exudado después se transforma en una especie de pegamento, y finalmente el saco coronario queda pegado a la piel. Y a veces el contenido, la tripita, también se empieza a pegar afuera. Y eso con el paso del tiempo finalmente no lo logras reducir, ¿ya? Entonces está el anillo, está el intestino, y queda pegado al saco coronario y la piel y no logra entrar. Eso con el paso del tiempo es lo que es el atascamiento crónico o irreductibilidad o encarcelada. El agudo es como el dibujo que tienes ahí, en donde sale de repente demasiada víscera y no logra volver, ¿ya? Como pasa, por ejemplo, con las hernias femorales. Las hernias femorales pasan entre medio de 3 ligamentos: ligamento inguinal, el Cooper y el Gimbernat. Y cuando sale la tripita, no logra regresar porque pasa entre medio como de 3 alambres y es difícil que vuelva a entrar. En la inguinal pasa entre medio del músculo y el músculo cede, entonces sí se puede devolver, ¿ya? Es más fácil. Es más frecuente la complicación de la femoral que de la inguinal, ¿ya? Ya. Vamos, Catalina, vamos. Sigue, Fernando. Ya, respecto al manejo, entonces, el manejo es quirúrgico. Como dijo el doctor delante, por la presión intraabdominal nunca una hernia va a volver. Siempre esta va a tender a mantenerse en el tiempo, incluso agrandarse. Y esta cirugía puede ser electiva cuando la hernia es sintomática y es pesquisada, o de urgencia cuando ya hay signos de complicación. La cirugía puede ser abierta, que es una de las técnicas más utilizadas, o laparoscópica. Generalmente, cuando uno utiliza una prótesis, que es una malla que vamos a ver, disminuye su riesgo de infección y de recidiva a un 5-20%. La cirugía abierta es la más realizada. Básicamente, como a grandes rasgos, consiste en una disección anatómica, se identifica el saco y el contenido, se abre el saco para reducir el contenido y finalmente se repara el anillo con punto y se refuerza con prótesis. En particular, en la hernia inguinal, destaca la técnica de Lichtenstein que vamos a ver, con malla de polipropileno, que es como una de las mejores cirugías y presenta la menor tasa de recidiva, alrededor de un 1%. Y mencionar un poquito unas palabras sobre cirugía robótica, que también se está implementando, aunque en una revisión que vi de este año, de marzo del 2020, salía de que por ahora no ofrecía como mayores ventajas respecto a las técnicas de cirugía abierta y laparoscópica. Para mencionar un poquito sobre las técnicas quirúrgicas, tenemos hernioplastías por uso anterior que son sin prótesis, hernioplastías que son con prótesis y técnicas laparoscópicas. Respecto a la hernioplastia por vía anterior, que no usan prótesis, tienen la técnica de Bassini, que fue una técnica que se introdujo por allá por los años 80, pero principalmente la que se recomienda actualmente, la técnica de Schuldis. Respecto a la hernioplastia por vía anterior con uso de prótesis, tenemos la técnica de Lichtenstein, que es una técnica que la idea del uso de la malla es reducir la tensión, ya que todas estas, como no usan malla, utilizan los mismos, digamos, la aponeurosis, la fascia transversal y los ligamentos para unirlas entre sí. Y esto genera aumento de la tensión y un aumento de recidivas. En cambio, al usar la vía de prótesis, se libera la tensión y de esta forma también disminuye el dolor y las futuras recidivas. Y respecto a las técnicas laparoscópicas, estas tienen la desventaja, digamos, a diferencia de la cirugía abierta, de que utilizan anestesia general. En cambio, las cirugías abiertas pueden utilizar anestesia regional o local, y la cirugía laparoscópica requiere más recursos, ya que requiere personal más entrenado y la instrumentalización adecuada, pero se recomienda generalmente en pacientes obesos o que tengan hernias bilaterales. Actualmente, la hernioplastia laparoscópica, como genera menos dolor, si el paciente, bueno, esto es una cuestión que estamos tratando de democratizar, pero nos ha costado por los costos, ¿ya?
Yo soy muy pro hernioplastia laparoscópica, porque genera menos dolor. No le digan a nadie, espero que esto no quede grabado, ya. Pero me operaron hace como 15 años, un amigo que en ese tiempo era mi profe en el sur. Yo estudié en Austral, medicina, y me operó una hernia inguinal. Y duele. Es una cirugía que duele, la técnica abierta. Por vía laparoscópica no tocamos el músculo, por vía laparoscópica reparamos la hernia Claro. antes de tocar el músculo y ponemos una malla delante del músculo, entonces no genera el desgarro muscular que sí ocurre con la cirugía abierta, por lo cual el dolor es mucho menor, ¿ya? El problema que tenemos con la cirugía laparoscópica o la robótica, aún más, es el costo, ¿ya? Cirugía laparoscópica efectivamente requiere insumos que son más especiales, requiere tener el equipo laparoscópico, además de la habilidad del cirujano, que tiene una dificultad mayor, pero eso es lo que se nos escapa un poco de la parte poblacional, porque si tú instalas un programa para una patología que es tan frecuente que estamos hablando del 10% de la población, 1 de cada 10, piensen que hay muchos pacientes pendientes por operar, y más con lo que ocurrió. Entonces, tenemos listas de esperas bastante grandes, y ahí lo que uno hace cuando tiene tantas necesidades y tan pocos recursos es tratar de utilizar las técnicas más baratas, ¿ya? Haciéndola de buena forma, la cirugía por vía anterior, la número 2, anda bastante bien. Y la utilizamos porque la mallita genera una cicatriz como con el molde de la malla. Y eso es lo bueno. Porque si tú estás operando a un paciente y esperas que su cicatriz, un paciente con hernia, y acuérdense que la cicatriz tiene la misma alteración que la hernia, si esperas que su propia cicatriz vaya a contener que no vuelva a aparecer la hernia, te va mal. Por eso es que ponemos prótesis, ponemos malla. Porque la malla genera una cicatriz en área. ¿Ok? Entonces quiero que piensen lo siguiente. Si yo hago un corte en el músculo y lo suturo, vamos a tener una cicatriz lineal. Entonces cada uno de los puntos de esa línea va a tener que resistir la tracción lateral, ¿cierto? Entonces si al contrario pongo una prótesis que va a ser una malla, voy a tener un área. Y cada uno de esos puntos del área son mayor que una línea. Entonces cuando viene la tracción lateral, se distribuye en cada uno de los puntos. Por eso tiene mejor resistencia la malla. No por la malla en sí mismo, sino que por la cicatriz que genera. Esta parte del equipo, el doctor Diego Valenzuela y la becada Daisy, que me vienen a infiltrar en la clase. Ya, entonces más o menos eso, para eso sirve la mallita, y por eso tiene mejor resultado, porque favorece una cicatriz en área, distribución mayor, en más puntos de la tensión. ¿Ya? Ya, sigue Fernando. Con la forma, Una consulta. ¿Ya? Sí, dale. ¿El término herniorrafia tiene que ver con la hernioplastia sin prótesis o es un sinónimo de hernioplastia? Rafia es sutura, plastía es reemplazo. Entonces, cuando uno habla de rafia, es que solamente estás cosiendo, es sin prótesis. ¿Ya? Cuando hablas de plastía, es que estás utilizando una prótesis. Ya. Ya, sigamos, Fernando. Bueno, este esquema los dejé para, digamos, representar a grandes rasgos lo que significaba, digamos, la instalación de la prótesis con técnica de Liechtenstein. Que básicamente, si no me equivoco, por lo que leí, se une una parte a lo que es el ligamento inguinal y la otra a lo que es el borde el lateral de la vaina de los rectos. Y se cruza en forma de Y por el cordón inguinal y se sutura. Entonces la idea es como reemplazar o fortificar el anillo inguinal profundo. Respecto a las prótesis, el polipropileno macroporoso monofilamento es la prótesis de mayor uso hasta la fecha y ha mostrado como la menor tasa de infección. La ventaja de que sea macroporoso es que permite el ingreso tanto de células como bacterias y también las células del sistema inmune como los macrófagos, porque si fuese microporoso, por ejemplo, o los poros más pequeños, solo pasarían las bacterias, pero no podrían pasar las células del sistema inmune, los macrófagos, etc. Al ser macroporoso, pueden pasar las células y disminuye la tasa de infección. Bueno, como toda cirugía tenemos complicaciones, tenemos una infección de la vía operatoria,
Tenemos la infección de la prótesis, como les mencionaba, que se disminuye con esta de polipropileno. Pueden haber seromas que pueden ser reabsorbidos o extraídos, hematomas, abscesos. Tenemos infertilidad, en este caso en hernias bilaterales, si se lesiona el conducto deferente. Tenemos isquemia testicular en caso de compresión del cordón espermático. Tenemos lesiones de la vejiga por contigüidad y la recidiva, que puede ocurrir en cualquiera de los casos. Encontré estas contraindicaciones de cirugía en la literatura, que más que nada se aplicaban a cirugías electivas, que por ejemplo pueden ser ascitis, contraindicaciones absolutas como ascitis, foco séptico, intercurrente, cuadro respiratorio agudo, y las relativas que pueden ser edad avanzada o una uropatía obstructiva. Y para terminar, vamos a hablar un poquito. ¿Qué pasó? Perdón, Alba. ¿Por qué la uropatía obstructiva no tiene tanto sentido para mí, al menos, que sea una contraindicación relativa? Es por el aumento de presión intraabdominal. Sí, lo que ocurre es que cuando tienes, por ejemplo, crecimiento de la próstata, que le va a pasar a los hombres después de los 50 años, a algunos, como Diego le pasó antes, lo que ocurre es que se produce una obstrucción a la evacuación de la vejiga. Entonces la vejiga tiene que crecer, hipertrofiarse y aumentar la fuerza de contracción para poder sobrepasar esta obstrucción que genera la próstata sobre la uretra, ¿ya? Y con eso la presión intraabdominal en el hemiabdomen inferior aumenta. Eso va a atentar contra una buena cicatrización y favorece a que recidive tu hernia. Por eso es que cuando nosotros recibimos un paciente que sospechamos que puede tener uropatía obstructiva, además de ir trabajando para preparar la cirugía, lo derivamos a urología para que ellos comiencen a manejar la uropatía obstructiva. Cosa que cuando lo veremos esté controlado. ¿Ya? Doc, yo tengo una duda también. ¿Qué tan frecuente o en qué grado influye las derivaciones ventrículo-peritoneales en las hernias? Mira, son poco frecuentes. Yo te diría que es más frecuente la peritoneodiálisis, que tiene más o menos un concepto similar con respecto a la situación en la cual va a estar continuamente humidificado el peritoneo sobre lo normal. Y ahí efectivamente favorece el crecimiento de las hernias. Si tienes pequeños anillos herniarios, aumentan, porque el efecto es igual a tener ascitis, ¿ya? Aumenta la presión intraabdominal y el ambiente sobrehúmedo genera también como un reblandecimiento de los tejidos. Molecularmente también se puede alterar. Se produce una inflamación crónica también, porque no es normal que haya tanto líquido. Entonces, en algunos casos de algunos pacientes con peritoneodiálisis llegan a ser esclerosis del peritoneo, lo que finalmente se fractura, ¿ya? Es una cosa anormal y que con el paso del tiempo en forma crónica sí puede tener alguna complicación con respecto a aparición de hernia. En ese sentido, estos son cuadros que cuando llegan a aparecer hernias deberían ser manejadas por gente que se especializa en el tema. En general, en nuestro país y en el mundo, todo el mundo opera hernias, ¿ya? Pero hay entes que se dedican solamente a operar y estudiar las hernias y probablemente tengan un mejor resultado en estos casos especiales que son más complejos. Doctor, ¿qué es más frecuente o qué es primero, la isquemización de una hernia o la obstrucción intestinal? Primero se va a obstruir, porque va a aumentar la presión intraluminal y no va a poder seguir avanzando. Y esa misma hipertensión intraluminal es una presión sobre una vascularización que está empezando a ser limítrofe. Por lo tanto, desde el punto de vista externo, en donde se produce una disminución del retorno venoso, un éxtasis venoso y una disminución del aporte vascular arterial. Y si a esto le sumas el aumento de presión intraluminal, se va produciendo finalmente la isquemia de la pared, ¿ya? De la pared intestinal. ¿Ok? Entonces, primero, efectivamente, el paciente va a evolucionar con una oclusión intestinal y posteriormente, y a veces ese es el aviso. El paciente a veces llega con obstrucción intestinal y la tripita todavía no se muere. Ya lo alcanzamos a rescatar, lo operamos, liberamos el anillo herniario, sacamos la tripita y se salvó. ¿Ya? Entonces, clínicamente y fisiopatológicamente, primero es la oclusión intestinal. Y doctor, ¿qué, aparte de la obstrucción intestinal y la isquemia, de qué otra manera, digamos, no hernia inguinal, directamente
uno puede como, digamos, llegar a ella como causa del problema. Tanto así como usted bien dijo en el ejemplo, claro, la hernia inguinal atascada o estrangulada podría llevar a una obstrucción intestinal y a una isquemia de Lassa. Y ahí tenemos dos cuadros que derivan un poco de la hernia. Pero ¿qué otros cuadros podrían derivar de la hernia? Tú dices como actividad clínica. El dolor es uno de los principales causas de consulta. La hernia duele cuando empieza a crecer, ya cuando está grande deja de doler. Al principio duele porque va generando micro desgarros en el canal inguinal y eso va generando como gotitas de sangre que producen irritación sobre los nervios que van ahí, una inflamación asociada también, el aumento de volumen que de repente empieza a ser molestoso también. Eso llama la atención bastante a los pacientes más flacos, a los que estamos más gorditos, hasta que la hernia ha crecido un poco más, tú lo empiezas a notar, pero en general los deportistas te consultan por dolor, por aumento de volumen, y después por algunas alteraciones que tienen que ver con el tránsito intestinal. Si está entrando epiplón y se está apretando dentro del anillo herniario, que no te va a producir una oclusión intestinal, el epiplón tiene terminaciones nerviosas que impactan sobre el colon. Entonces finalmente el paciente hace un pseudo colon irritable, o sea, empieza a tener alteraciones gastrointestinales que también te pueden llevar a consultar. ¿Ya? Todo lo que implique alguna alteración dentro de la cavidad abdominal con alguna irritación puede generar finalmente un cuadro como de dispepsia que lleva al paciente también a consultar. Entonces, dolor en la zona, aumento de volumen, alguna alteración de tránsito gastrointestinal y finalmente los aumentos de volúmenes que ya vienen siendo irreductibles que traducen complicaciones. Doctor, ¿el uso de malla aumenta como el riesgo de adherencias, bridas, porque es como un material extraño para el cuerpo? Muy bien, Lucas. Mira, muy buena pregunta. Efectivamente, la malla produce una fibrosis intensa, dependiendo cuánto pese. Hay mallas que son muy ligeras, que tienen poco material de cuerpo extraño, y mallas que son más densas, que tienen mucho más material de cuerpo extraño. Mientras más material de cuerpo extraño tenga la malla, mayor fibrosis va a generar. Y ahí depende de dónde la dejes en contacto. En general, las mallas tratamos de dejarlas alejadas de las vísceras para que no vaya a producir una complicación con adherencias o bridas en relación a la víscera. De hecho, la complicación mayor es que se puede fistulizar y producir también una obstrucción intestinal, ¿ya? Porque esta inflamación tan severa que genera el cuerpo extraño hace que la tripita se empiece a fusionar contra la malla y esta inflamación, y ahí termina a veces rompiéndose. Y eso se transforma en una fístula. Por eso que la malla tratamos de no dejarlas en contacto con las vísceras. ¿Ya? Ya, damos. Bueno, para terminar y cerrar el tema, vamos a hablar un poquito sobre hernias gigantes. En este caso, las hernias gigantes se producen básicamente por la pérdida de derecho a domicilio, que es la que comentábamos, y una resolución quirúrgica al tratar de ingresar todo este contenido que está fuera de la cavidad abdominal, generaría un aumento brusco de la presión intraabdominal. Esto podría conllevar un síndrome compartimental, la falla respiratoria, isquemia intestinal. Entonces, en estos pacientes, uno lo que puede hacer es intentar realizar un tratamiento preoperatorio. En este caso, un neumoperitoneo preoperatorio progresivo. Como ustedes pueden ver aquí en el paciente en la derecha, tenemos una hernia gigante en la cavidad abdominal. En este caso está la sonda puesta ahí para realizar el neumoperitoneo, que consiste en inflar aire en la cavidad abdominal. Generalmente 1 litro diario podría ser. En el corte, en esta imagen de abajo, vemos un corte transversal del TAC de este paciente, donde se puede ver que aproximadamente un 50% del contenido abdominal está fuera de la cavidad. Y aquí tenemos los músculos abdominales que están con retracción y contracción, y claramente hay una disminución del continente. Ustedes pueden ver ahí. Va a ser, digamos, casi imposible que todo este contenido vuelva a estar ahí a la fuerza. Entonces, para que se entienda mejor, si es que no se entendió lo que es la pérdida de derecho a domicilio, que es la pérdida del continente. Entonces, con la técnica del neumoperitoneo preoperatorio progresivo se insufla aire, y los resultados son los siguientes. En la imagen de la izquierda tenemos un corte sagital del paciente, este mismo paciente de aquí, donde se puede ver cómo todo el contenido de las vísceras abdominales reingresó, digamos, a la cavidad abdominal y brinda el espacio necesario
para reconstruir la pared. En el caso de la derecha, vemos nuevamente un corte transversal, eso sí, de otro paciente de un paper de la Universidad de Chile, donde participó el doctor, si no me equivoco, donde se observa también un corte sagital, un corte transversal, que grafica cómo el neumoperitoneo permite el ingreso de todas las asas intestinales y el contenido abdominal a la cavidad. En este caso, en verde se observan los músculos oblicuos y en rojo los músculos rectos, y esto permite el cierre de la cavidad abdominal y la reparación. Y también, como tratamiento adyuvante, digamos, a esta cirugía, está el uso de la toxina botulínica, que su principal función es reducir el espesor de los músculos laterales del abdomen y aumentar la longitud. Entonces, eso hace que aumente el volumen de la cavidad abdominal y permita, junto con el neumoperitoneo preoperatorio progresivo, aumentar el continente de la cavidad abdominal y mejorar la técnica, digamos, final del resultado final. Y eso sería todo. Muy bien. ¿Está bien? Sí, ya, bien. Sí. Pensé que me había caído. No, Fernando, está bastante buena tu presentación, bastante atingente. Voy a responder las preguntitas que están acá en el chat. A ver, la obesidad tiene asociación a la colagenopatía. La verdad es que la obesidad produce dos cosas. Uno, que es un aumento constante de una hiperpresión intraabdominal. Por ejemplo, los bien gorditos andan con presión intraabdominal caminando por la calle con 20, 22 milímetros de mercurio. Les dije que ustedes caminan con 8. Entonces, esto es constante. Imagínense cuando van al baño a hacer caquita y están estéticos. Eso hace que finalmente tengan una especie de mayor predisposición a hacer hernias cuando tienen colagenopatía de base. No todos los gorditos hacen hernias, ¿ya? Como no tampoco todos los fisicoculturistas hacen hernias. Y sin embargo, también los gorditos tienen otro atentado contra lo que puede ser la aparición de hernias, es que los pacientes obesos tienen lo que es una inflamación crónica, ¿ya? Y esa inflamación crónica va a atentar contra la buena maduración del colágeno, o contra que se produzca un buen colágeno. Acuérdense que hay una cascada enzimática que algunos componentes de esa cascada enzimática las mencionó Fernando, pero hay muchos más, hay hartos cofactores enzimáticos. Entonces esta inflamación crónica también atenta contra eso. Hay metaloproteinasa, hay inhibidores de las metaloproteinasas, los estimuladores de los inhibidores de las metaloproteinasas, y así sucesivamente, y todo esto se puede ir alterando por el efecto de la inflamación crónica en pacientes obesos. Como también ocurre con las inmunosupresiones, en donde las células que van a ir a depositar el colágeno no avanzan, los fibroblastos, como por ejemplo en aquellos que toman inmunosupresores, o en aquellos pacientes que tienen enfermedades inmunomediadas, ¿ok? ¿Qué más? Triángulo de pequeño. ¿Quién es pequeño? Después abajo dice... No, olvídese eso. Ok. Dice, en la APS, ¿cómo debemos derivar a los pacientes con hernia? Al identificar un paciente con hernia en la asistencia pública o en los consultorios o atención primaria, tienes que derivarlo, ojalá, con los... A ver, depende de la situación. Si tienes una derivación rápida, es que rápidamente van a ver a tu paciente, le pides exámenes. Pero si vas a derivar al paciente y lo van a ver en 6 meses más, no le pidas exámenes, porque si no esos exámenes se van a perder, pierden la validez, ¿ya? Idealmente derivarlo con una ecotomografía, con una ecografía que fortifique tu diagnóstico, a menos que te quede súper claro que es una hernia, que normalmente, les insisto, el diagnóstico es clínico, las imágenes van de apoyo, ¿ya? Y es súper importante el poder hacer un escrutinio, porque si tiene el paciente una hernia umbilical, o una hernia epigástrica, obviamente tiene que examinar la zona inguinal porque ahí está la más frecuente, ¿no? Entonces tratar de revisar a los pacientes. Si encuentran algo con hernias, tienen que buscar todos los puntos más frecuentes de aparición de hernia. ¿Ya? ¿Qué más? Y lo otro, cuando un paciente con antecedentes de hernia no operada al SAPU por clínica aguda, ¿cuánto lo derivamos? Si llegan con un cuadro, un atascamiento, una obstrucción intestinal o sospecha de un estrangulamiento, tienen que mandarlo al tiro a un centro de referencia para que tenga resolución quirúrgica. Son 6 horas entre el atascamiento y el estrangulamiento. Entonces, si es que les llega a consultar un paciente así, tienen que mandarlo a urgencia y normalmente casi siempre existe la posibilidad de llamar por teléfono al centro de derivación y tratar de contactar al cirujano.
para que el cirujano sepa que viene viajando una hernia atascada o estrangulada para poder programar la resolución quirúrgica lo más pronto posible. ¿Ya? ¿Cuál es la vida útil de una malla sintética? Mira, en verdad las mallas hay de distintos tipos, hay como 120 tipos de mallas actualmente en el mercado. Una malla sintética, por ejemplo, la de prolén o poliéster, que son las más frecuentes, esas mallitas son eternas, no se van a reabsorber. Son como 120 años para que comience a disolverse el polipropileno, entonces nadie va a necesitar cambiarlas todavía. Hay otras mallas que sí se reabsorben antes, pero esas mallas son de interfaz, o sea, uno las ocupa en procesos agudos, sabiendo que no puedes ocupar otra malla para ir a reparar después. Pero las mallas que uno utiliza para la reparación de la hernia, esas son eternas, ¿ya? La malla se ve en las imágenes. En la ecografía a veces se puede ver un poco de hiperrefringencia por la cicatriz que genera la malla, pero en el escáner la malla no la van a ver, ¿ya? Los cortes no son tan finos, la malla es bien finita, entonces no la van a poder evidenciar, y si la ven es que algo anduvo mal. ¿Qué más? Yo creo que estamos bien con esas preguntas, espero que no se hayan aburrido. Por favor, les voy a pedir que revisen, bueno, que no se hayan aburrido, salvo Catalina, que se aburrió. Quiero que revisen en YouTube para que complementen lo que vimos ahora. Yo les hice unas clases con mucho cariño hace tiempo atrás, cuando tenía tiempo porque había empezado la pandemia. Son 3 clases cortitas de como 7 minutos cada uno, pero que complementan un poco lo que nos presentó nuestro panelista hoy día, ¿ya? Y cualquier Doctor, duda... me queda una duda. Sí, dale. De lo que dijo, entiendo que las hernias atascadas siempre van a llegar a ser estranguladas, entonces en ese sentido siempre van a tener resolución quirúrgica, ¿no? Sí, siempre que te llegue un atascamiento herniario tiene indicación quirúrgica, porque potencialmente se puede estrangular. A veces el atascamiento puede ceder, pero es poco probable, ¿ya? Hay maniobras que uno puede utilizar, no les recomiendo nunca usar una maniobra de Taxis, que la maniobra de Taxis es una maniobra con la cual uno reduce la hernia de nuevamente la cavidad abdominal porque tiene riesgo de perforación, ¿ya? Entonces, en general, cuando nosotros la usamos es porque nos llegó un paciente baleado que tenemos que pasarlo ahora, y si reducimos la hernia, tiene menos vamos a destrozar menos con el tiempo una tripita, ¿cachai? O sea, la necrosis va a ser menos extensa si hacemos, pero tenemos que meterle la pabellón igual. No utilicen maniobra de Taxis. Perfecto, gracias. Sí, los exámenes preoperatorios que tienen que tener, esa es otra pregunta que aparece en el chat, son como los básicos para una cirugía. Si es una hernia inguinal chica, o una hernia femoral, o una hernia incisional chica, tienen que pedir hemograma, pruebas de coagulación, función renal. Si el paciente diabético no hay, también tienen que ir pidiendo otras cosas como, obviamente, glicemia, hemoglobina glicosilal, electrolitos plasmáticos, pero en general son como los exámenes básicos, ¿ya? Como de cualquier cirugía. Entonces, se los repaso por si acaso no lo tienen claro. Hemograma, función renal, pruebas de coagulación, y siempre es bueno tener una glicemia, ¿ya? Y lo otro, electrocardiograma. Pide el electrocardiograma igual. Aunque sea joven, aunque sea menor de 40 años, pide el electro igual, ¿ya? En estos tiempos hay gente que de repente se echa cosas a la nariz y se alteran los electrocardiogramas, entonces es mejor mandarlo para que el anestesista no los cuestione, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, si tienen cualquier duda, o después se les aparece una duda, igual me la pueden hacer llegar a través del Pancho o del mismo panelista de hoy, y pues la podemos ir sacando, no hay ningún problema. A mí me gusta esto, no lo hago por plata. Entonces, si tienen cualquier duda, la vamos aclarando, ¿ya? Y por último, quiero que consideren siempre que alguno de ustedes puede llegar a ser mi paciente, entonces estudien bien la patología herniaria. Y seguro que también les va a aparecer como preguntas de prueba a los más ñoños. Sí, y aquí hay una becada que pasó también por Norte. Sí, por Norte, y sí, hace unos pocos años, y dice que sí, que hay que estudiarla, ¿ya? ¿Alguna otra duda? ¿No? Ya, chicos, vayan a descansar. Ah, ¿tienen la prueba? Oh, Pancho los va a torturar con la prueba, ¿eh? Gracias, doctor. No, de nada. Muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doc. A descansar post turno. Gracias. Sigo en turno.
Chuta. Aguante, aguante. Ya muchachos, entonces ingresen de nuevo a Socrates. Francisco.